Vamos a conversar con el internacionalista, el doctor Ramiro Escobar, sobre cuál es el panorama a nivel global. El panorama en el Perú creo que ya lo tenemos bastante claro, aunque vamos a seguir conversando. Pero a nivel global son las grandes potencias las que más están sufriendo el latigazo del COVID-19. Muy buenas tardes, señor Escobar. Muchas gracias por atendernos. ¿Cómo les va? ¿Qué Buenas tal? tardes. A ver, Gracias por la llamada. bueno, ha cambiado un poco el mapa de los principales brotes. Estados Unidos se ha consolidado ahí en una posición en la cual tiene ya casi 1,5 millones de contagios. El presidente Donald Trump siempre tratando de abrir el país a la economía, había minimizado bastante el tema del COVID. Cada conferencia de prensa es una confrontación hacia China. El Reino Unido, que también había subestimado a este virus, se encuentra complicadísimo también. Tanto es así que el mismo primer ministro Boris Johnson fue víctima del contagio, fue contagiado del COVID-19. Y ahora Rusia, que se alababa también mucho por ahí el régimen de Putin, lo cual refleja pues que este virus no ha respetado fronteras, no le importaron las visas, no le interesó absolutamente nada y no veo tampoco una luz al final del túnel muy clara, señor Escobar. ¿Cuál es su análisis al respecto? Bueno, lo que pasa es que estamos enfrentando un virus que es relativamente desconocido todavía, a pesar de que tiene en el mundo aproximadamente 5 meses. No es un virus que hayamos estudiado a fondo, que conozcamos, por eso las comparaciones con el dengue, con la influenza o con otros virus, incluyendo el ébola, del tipo matan más gente, ya ahora no tiene mucho sentido, porque los otros son virus que nosotros conocemos, que pueden ser muy letales, pero que son conocidos por la ciencia, ya hay formas de enfrentarlo. Incluso en África el ébola ha sido controlado, o al menos bastante controlado, pero el COVID-19 no, es un virus nuevo, recién se está estudiando a fondo por la ciencia, no hay una vacuna. Entonces eso creo que provoca un desconcierto en el mundo, incluso en los países más poderosos, y las reacciones son diversas, y las reacciones están marcadas también, por supuesto, por el perfil político de los gobernantes. Tú mencionabas a Donald Trump, y Donald Trump es un negacionista del cambio climático y ahora es un negacionista del carácter pernicioso del virus, es decir, es un negacionista científico en buena medida, entonces no es extraño que reaccione de ese modo. China más bien es un país que ha logrado controlar la pandemia en cierto modo, pero ha tenido un nuevo brote en Wuhan, pero parece estar saliendo, por lo menos de momento, más victoriosa que Estados Unidos. Y Rusia, que inicialmente un poco que se jactó de que no tenía tantos contagiados, ahora también está en problemas. Entonces estamos viendo una reconfiguración del mundo, ya no solo a nivel sanitario, sino a nivel político, que está determinado por la manera justamente cómo se responde a esta crisis que no tiene tantos precedentes, porque si bien existió la gripe española en 1918, hubo otra pandemia importante en 1954 y a lo largo de la historia ha habido, pero en el siglo XX ha habido por lo menos 2, también ha habido el cólera parcialmente, pero esto es una cosa tan intensa que provoca una sacudida global que está haciendo quebrarse o por lo menos tambalear ideas, sistemas políticos, prácticas políticas, sistema de salud. Prácticamente todo lo que sostiene la vida en el planeta. Sí, bueno, pero se avisora, primero esperemos que se avisore una cura, una vacuna que pueda darle tranquilidad y pueda salir al mundo nuevamente, pero sí se avisora una guerra, no sé cómo describirla, porque no sé si va a ser comercial, una guerra política de ideas con China. O sea, Donald Trump, además que está a puertas de una elección que al parecer no se va a suspender,
ha hecho totalmente responsable. Tal vez así que le preguntan, ¿y cuándo terminará esto? Pregúntale a China, le dice. Bueno, si utilizamos la palabra guerra en términos metafóricos, puede ser aceptable, pero una guerra es el escenario donde se usan armas de manera masiva y Claro. organizada. Sí podemos decir que es un conflicto político entre las grandes potencias, entre las grandes potencias y las potencias intermedias, entre los países emergentes y las potencias medias y las grandes potencias. Es una suerte de revoltijo, vorágine en el planeta que hace que cada país, por poderoso que sea, vea la manera como enfrenta ese problema. Y yo tengo la impresión que Estados Unidos lo está enfrentando de la peor manera. Tiene un pésimo liderazgo, realmente pésimo, y creo que la palabra no es exagerada, no es solamente un presidente negacionista, sino un presidente cerrado en sus ideas en varios campos, como la migración, la cooperación, etc. Y probablemente esto avisore pues, un declive de Estados Unidos como potencia mundial, ¿no? No total, porque sigue siendo la principal potencia militar y también tecnológica. Pero la imagen de Estados Unidos se va a desprestigiar de una manera muy grande. Y China, que es una potencia emergente y ya es una potencia económica, va a empezar a tener más fuerza en la medida que gane espacio con un país que ha por lo menos manejado este problema. Hay otros sectores del planeta como la Unión Europea que está teniendo una relación ahora más consensual, más Sí, sólida sí. después de varias semanas de duda, ¿no? Y tenemos a Latinoamérica que tiene respuestas diversas, pero tiene un personaje que se llama Jair Bolsonaro, gobernando Brasil, es uno de los que está haciendo una de las performances más lamentables en el planeta junto con Trump y también con López Obrador, Daniel Ortega, Rodrigo Duterte en Filipinas, de que algunos se han olvidado, pero que prácticamente ha tenido una solución o ha propuesto una solución a sangre y fuego frente a lo que está ocurriendo. Entonces creo que los autoritarismos de todo tipo, tanto los autoritarismos de ultraderecha o los autoritarismos presuntamente de izquierda, como la de Daniel Ortega, son la peor fórmula, la peor receta, si quieres, para enfrentar una pandemia, ¿no? Ok, entonces en esta correlación de fuerzas que definitivamente van a cambiar según su análisis, entonces tenemos un bloque que va a ser Unión Europea que efectivamente parece que en sus procesos un poco lentos, habíamos conversado con un eurodiputado al principio de la pandemia, y nos hablaba, bueno, la Unión Europea pues tiene sus procesos, pero como usted dice, está encontrando sus vías de cooperación, de entendimiento, y van a salir de esto juntos, ¿no? Y eso es importante. Y no están mirando tanto a Estados Unidos, porque se molestaron cuando Estados Unidos tomó una decisión unilateral con su cierre de fronteras y todas las cosas y les dio una cachetada a los europeos, ¿cierto? Mira, la Unión Europea es un grupo de 27 países. Ha tenido muchas dificultades para encontrar una propuesta más unificada porque eso también se ha determinado por el perfil político de estos países. No es lo mismo un gobierno socialdemócrata que un gobierno de derechas con, digamos, ingredientes de ultraderecha en el frente gubernamental. En el propio Parlamento Europeo ya la ultraderecha tiene un espacio. Sin embargo, la Unión Europea tiene ciertos principios básicos que probablemente sean más apropiados para una situación de este tipo. Por ejemplo, no es un bloque de países y por lo tanto el conjunto de la sociedad europea no es una sociedad tan consumista como la norteamericana. Por supuesto, depende en qué país o en qué ciudad te pares, pero una sociedad francesa, una sociedad alemana, por ejemplo, o española incluso, si bien es una sociedad marcada por una suerte de estilo de vida consumista, basado mucho en el tener, no llega a las intensidades que hay en Estados Unidos y que creo que provoca ese tipo de mentalidad según la cual lo importante es tener dinero, es salvar la economía y no salvar la salud. La crisis sanitaria en Estados Unidos es brutal, ¿no? La cantidad de muertos que se están viendo es porque es muy difícil acceder
al sistema de salud en Estados Unidos. Es muy caro y hay gente que literalmente se ha muerto porque no ha tenido el suficiente dinero como para sostener el tratamiento. En la Unión Europea todavía existe en parte lo que se llama el estado de bienestar y los sistemas de salud no son desastrosos a ese nivel. Sí. Se han hecho por la fuerza de la pandemia, pero estamos hablando de dos tipos, no solo de estados, sino de sociedades distintas y eso puede marcar una diferencia y en un futuro mediano darle una cierta ventaja a la Unión Europea frente a Estados Unidos. Ahora, ¿qué responsabilidad hay de los gobernantes con lo que ha pasado? ¿Hay responsabilidad? ¿No hay responsabilidad? Se habla en Europa de que van a haber procesos, van a haber denuncias hacia los gobernantes, primeros ministros o presidentes. ¿Qué responsabilidad tienen los gobernantes sobre las víctimas en esta pandemia? Bueno, lo que pasa es que los gobernantes, por un lado, representan a la nación que gobierna, por otro lado, junto con los otros poderes, como el Parlamento, son los encargados de tomar decisiones para que se establezcan políticas que traten de manejar esta situación. Entonces, algunas personas no entienden que los políticos son personas como nosotros y que los males que tienen los políticos son males que existen en la sociedad, están solamente enfocados en el sector político. Los políticos son como pararrayos de males que muchas personas tienen. Lo que ocurre es que la gran diferencia es que toman decisiones por nosotros, el Parlamento, el Ejecutivo, el Poder Judicial, ¿no? Entonces, sí hay una responsabilidad de ellos frente a la situación. Y hay algo más que es muy importante en torno a ese asunto, y es que el político, para que tenga sentido su existencia como político, debe ser alguien que sirve a la sociedad. Pero por la manera que se hace política en el país, que está, digamos, en el nórdico, normalmente está distanciado de la sociedad, entra a ser político para vivir con una especie de cápsula entre el poder, no se da cuenta que su mundo no es el mundo de todos. Eso lo estamos viendo acá, lo estamos viendo en Brasil, lo estamos viendo en Estados Unidos, lo estamos viendo en esos países, ¿no? Ahora, En los países donde hay menos inequidad social, eso es muy salve, pero en los países donde la inequidad social es muy grande, o hay diversa complejidad social en el país, un gobernante que tome una mala decisión puede provocar un desastre pleno. ok, bueno, muchas gracias. Esperemos que a ver qué pasa, ¿no? A ver, algo y referente a esta última reflexión, doctor Escobar, es que Sí. hay políticos que han seguido el manual, ¿no? O sea, acá podemos ser muy críticos con Martín Vizcarra, y somos muy críticos desde esta tribuna con el presidente, pero yo tampoco veo un presidente que la haya tenido clara, ¿ah? Han seguido el manual político de dar tranquilidad y todas esas cosas y se han estrellado, como bien dice, contra la realidad de un virus operando que es poco conocido, es como una columna terrorista la cual es nueva y no detectamos bien sus movimientos. Eso pasa con este virus. Y yo he visto patinadas de gobernantes muy renombrados por seguir pues este manual de comunicación política, ¿no? Mira, una cosa es que un presidente se equivoque haciendo un esfuerzo serio, ¿no? Yo, con toda claridad, diría que acá el presidente Vizcarra se ha equivocado en los penales, por ejemplo, en las políticas hacia los indígenas que recién se están estableciendo. Pero él no es Bolsonaro, él no es Trump, él no es alguien que ha negado la ciencia. Claro. Él es alguien que ha dicho a la gente que se vaya a sus casas y que esto no importa, no ha minimizado el problema. Otra cosa es un presidente como Bolsonaro que se pelea con los gobernadores de los estados brasileños, que llama un mitin para que la gente salga a la calle, ¿no? Que dice que a él no le va a afectar porque a pesar que tiene 60 años es un deportista, cosa que en un momento así no tiene ninguna importancia, es de un egocentrismo francamente enfermizo, ¿no? Y otra cosa también es Trump, que se pasa semanas diciendo que esto es un problema irrelevante o menor para después tratar de dar discursos históricos. Acabo de hablar yo con un profesor de una universidad española, Isidro Sepúlveda, ahí
decía que Trump era efectivamente un personaje estrambótico, casi indescriptible. Entonces uno se empieza a preguntar por qué la población norteamericana pudo escoger a alguien así. Y tampoco está totalmente descartado que vuelva a ser elegido, quizás sus posibilidades han bajado, pero creo que esa palabra trillada, que a mí no me gusta repetir mucho, según la cual cada sociedad tiene un presidente que se merece, probablemente ahora tenga más sentido en el sentido de que, digamos, uno tiene ese gobernante que de alguna manera interpreta también a la sociedad y que es parte de esa sociedad. Entonces, en una parte los norteamericanos son así, y una parte de los peruanos de pronto somos como Martín Vizcarra, nos podemos equivocar, somos provincianos, pero no estamos descaminados totalmente, ¿no? Entonces, creo que eso hay que tener muy en cuenta cuando se ejerce una crítica, porque como habrás visto, ahora hay epidemiólogos por millones en el Perú, sobre todo en las redes sociales, ¿no? Todo el mundo un día se levanta y se descubre que entre sus amigos había como 10, ¿no? Y Correcto. hay 20, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en opinar en este momento, porque en cuestiones médicas es la ciencia la que tiene que tomar la conducción. En cuestiones políticas, los políticos, los analistas podemos hablar, pero la tendencia tiene que ser la ciencia. La ciencia prescriptiva, es la que te está dibujando el mundo, puede equivocarse también, por supuesto, pero no es un político el que va a resolver problemas científicos, sino es un científico que puede dar una ruta, que los políticos la rotulan. Si el político no le hace caso al científico o al médico, o se inventa la realidad, entonces empezamos a ver desgracias como las que estamos viendo en Brasil. La última, ahora sí la última, el tema de la OMS. ¿Cuánto de encubrimiento podría existir de la OMS hacia China? ¿Es cierto o no es cierto? Mira, yo tomo con pinzas esas afirmaciones porque si bien no hay ninguna institución en el planeta que esté exenta de influencia política, y es cierto que al director de la OMS se le escoge políticamente, y en eso tuvo influencia China, pero la OMS no es el señor etíope Teodoros Adhanom que aparece con frecuencia en la televisión, sino es un conjunto de funcionarios. Y si bien él tiene la batuta, no es alguien que tiene capacidad total de decisión. Es como si uno dijera que, digamos, la desgracia del mundo es responsabilidad de Antonio Guterres, que es el secretario general de la ONU. La OMS es un organismo que, ojo, y esto es importante que la gente lo entienda, no impone nada, da recomendaciones, orienta. Hay mucha gente muy desinformada piensa que la ONU es el gobierno del mundo y que la OMS está imponiendo cosas. La OMS está informando, está dando lineamientos. Los países los pueden seguir o no, pero yo no creo sinceramente que la OMS se haya inventado esto en contubernio con China, porque si no China no hubiera tenido tantos muertos y no tendría un problema ahora. Ellos mismos, en todo caso sería bastante insensato arriesgar, digamos, un proyecto político con tanto costo, en hospitales, en muertos, ¿no? Entonces, claro, pero ya no solo hablamos de que es Estados Unidos quien lo ha acusado, ¿no? Ya es la inteligencia europea también quien habría dicho, bueno, acá ha habido un encubrimiento. Bueno, lo que ha habido es un reportaje en la revista Der Spiegel sobre un informe de la inteligencia alemana. Entonces no es la inteligencia europea, es la inteligencia alemana o probablemente un sector de la inteligencia. Me corrijo. No es, eso no es algo que se deba descartar, ojo. Todos los organismos mundiales, la ONU incluida, son el retrato de lo que es el poder en el mundo y la OMS no es la excepción. Lo que ocurre es que tendríamos que tener datos más relevantes, más concretos, para decir se trató de una conspiración. Porque ahora has visto que el COVID-19 pueden tener la culpa desde George Soros hasta Bill Gates, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que, como recomendaba Robert Fish, un periodista británico muy inteligente, siempre hay que tener un ojo abierto para el lado siniestro de la especie humana, pero también hay que tener el otro ojo abierto y probablemente todos los sentidos abiertos para no dejarse llevar por explicaciones que de momento no tienen pruebas verificables y que parecen ser son fantasmas que nos surgen cuando nos estamos enfrentando a lo desconocido. Correcto, correcto. Bueno, yo le agradezco porque hemos tocado todos los temas, ¿ah? Todos, no hemos dejado uno solo. El tema ambiental, que es muy importante, pero ya se
otra ocasión. Correcto. Muchísimas gracias, doctor Ramiro Escobar, internacionalista, quien ha estado acá resolviendo con nosotros algunos temas, ¿no?, de lo que está pasando en el mundo. Esta es una pandemia global, esto no solo está pasando en el Perú, no solo termina acá si resolvemos el tema interno. Hay un mundo que está también peleando ahí, algunos con buenas, mejores o malas decisiones. Eso ya será determinado por la historia.